porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en esta promesa que nos motivamos y por eso nos encontramos todos los días en este espacio de lectura reflexiva de la Biblia, reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 11 del libro de Levítico, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, nos amparamos en tu gracia, en tu poder y en tus promesas. Por favor, Señor, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El régimen alimenticio ideal, original de Dios para sus hijos no incluía las carnes. Y bastante bien les fue. Porque en un mundo recién creado y de perfección, en un mundo donde no había antecedentes de enfermedades, porque todo había sido hecho perfecto, en un mundo donde se seguía la orientación de Dios, la vida y la cantidad de años y la calidad de años eran realmente fantásticas. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, lo que significa que el régimen de vida y el estilo de vida que Dios había establecido traía consecuencias maravillosas. Y no fue una excepción, 930, 920. Pero cuando la maldad llegó a un límite y Dios tuvo que intervenir haciendo justicia a través del diluvio, llegó un momento en el que Dios le permitió a la criatura el consumo de las carnes. Aún así, todo con el permiso de Dios, el régimen ideal es un régimen que no incluye carnes. Pero si algún tipo de carnes tiene que ser incluida en la alimentación, en el capítulo 11 de Levítico encontramos las indicaciones, que tienen dos objetivos. Uno es espiritual y el otro es físico. Porque cada vez que nosotros seguimos una orientación de Dios, lo adoramos, lo servimos, lo amamos. Ese es un objetivo espiritual. Pero cada vez que nosotros seguimos la orientación de Dios, nosotros nos beneficiamos. En este caso, con la alimentación, un objetivo físico, un propósito físico para la vida. Así que nos encontramos aquí con leyes higiénicas, leyes de alimentación, nos encontramos aquí con leyes espirituales. Animales limpios y animales inmundos. En primer lugar, si pensamos en mamíferos, dice el versículo 2, hablad a los hijos de Israel y decid, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumia. Pero de los otros, y entonces enumera, hace un listado, da la indicación, da la característica y después hace un listado. Los otros no. Porque el alimento tiende a ser más sano que el otro, que por supuesto no termina de contribuir a la salud. Digo, tiende a ser más sano aunque no es totalmente sano. Por eso el régimen ideal sigue siendo el régimen que Dios dio en el jardín del Edén a sus hijos. El versículo 9, vamos a otra segunda línea. De todos los animales que viven en las aguas comeréis esto, todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, los podréis comer. Entonces, así como hay animales limpios y animales inmundos, no solo desde el punto de vista litúrgico, religioso, sino desde el punto de vista de salud, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, no comen el cerdo y adoran al cerdo,
La Biblia no nos propone eso, que adoremos el cerdo. La Biblia desestima el comer carnes de cerdo, pero no para que lo adoremos, sino porque su composición no es una composición que contribuya de ninguna manera a nuestra salud. Así que habla de los peces en el versículo 9, habla de las aves, desde el versículo 13 en adelante hace un listado, habla de insectos en el versículo 20 en adelante. Después habla, versículo 24, dice, por estas cosas quedaréis impuros, cualquiera que toque los cuerpos muertos de estos animales quedará impuro hasta la noche. O sea, al principio eran leyes alimenticias, ahora son leyes que tienen que ver con la salud, el cuidado, ¿no?, de la higiene, para no contaminarse con cuerpos muertos. El versículo 27, el versículo 25 insiste con ese tema. Si los vestidos quedan contaminados también tienen que ser limpiados, lavados, purificados. Y así continúa todo el capítulo, ya sea el vestido, ya sea los materiales, donde la higiene tiene que ser y es de hecho importante para no ser receptivos de contaminaciones y de enfermedades. El versículo 44 dice así: Yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal. Y continúa, yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Miren este detalle, Dios es el que los liberó de Egipto y es el que, como nos creó, sabe qué es lo mejor, por eso da las indicaciones y es santo y espera que nosotros aceptemos sus indicaciones. Ahora usted puede decir, pero entonces ¿es una cuestión higiénica, es una cuestión de alimentación o es una cuestión religiosa, espiritual también? Las dos cosas. Es una cuestión religiosa, pero es una cuestión de alimentación, de higiene. Cuando Dios me dice que no coma cerdo, no es porque quiere que adore al cerdo, sino porque sabe que el cerdo es perjudicial, hace mal. Y entonces Él quiere evitarme que nos hagamos destinatarios de los posibles males. Pero al mismo tiempo es una cuestión religiosa, porque cuando respeto la indicación de Dios, hago dos cosas. Me hago bien a mí mismo y adoro a Dios porque estoy respetando su palabra. Cuando no tomo bebidas alcohólicas, porque la Biblia así lo establece, es para mi bien, para mi salud, porque es perjudicial, porque presenta muchos riesgos, pero es también porque respeto la voluntad y la palabra de Dios. Así que amigos, por nuestra salud y por aceptar la soberanía de Dios, vale la pena seguir leyes de salud, leyes de higiene, leyes humanitarias y todo consejo que proviene de la palabra de Dios, para honrar a Dios, para aceptar su soberanía, para hacer su voluntad y para tener salud. Por algo, muchos años después de este capítulo, el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, diría que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no podemos dañar lo que es de Dios, lo tenemos que cuidar. No tenemos que ingerir aquellas cosas que enferman, que lastiman o que producen riesgos. Y el mismo apóstol, escribiendo a los Corintios, decía, si ustedes comen, beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Porque hacerlo para la gloria de Dios es hacerlo para nuestro propio bienestar. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por estos consejos de alimentación, de higiene, que rápidamente hemos visto en este capítulo. Queremos pedirte que nos bendigas para que podamos recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no comamos ni hagamos nada que nos enferme, que nos dañe o que traiga aparejados riesgos a nuestra salud. Pero ayúdanos a recordar que mientras nos cuidamos a nosotros mismos siguiendo tu palabra, en realidad también te estamos respetando, adorando, obedeciendo y haciendo tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y ayúdanos para que en la comida, en la bebida, en cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Te pedimos, te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir juntos, siendo reavivados por la palabra de Dios.